Aunque hemos visto anteriormente los tipos utilizados más comúnmente durante el proceso de desarrollo, considero conveniente conozcan un poco más a fondo del potencial de C# en cuanto a tipos de datos precisamente. En este video vamos entonces a conocer los tipos anónimos o anonymous type. Este tipo de datos nos permite encapsular un conjunto de propiedades de solo lectura, read only, dentro de un objeto sin necesidad de definir explícitamente el tipo. En el ejemplo que vemos a continuación, estoy declarando una variable location, la cual contiene una propiedad country y otra city. En este ejemplo utilizo la palabra reservada var y no utilizo ni creo un tipo de modelo location. Sin embargo, el compilador en tiempo de ejecución genera el nombre de tipo y el tipo de cada propiedad será igualmente determinado por el compilador debido a que, como ven, no lo estamos especificando. Para ver esto en práctica, vamos nuevamente a nuestro proyecto y aquí tengo una variable que he declarado location como el ejemplo que vimos en la diapositiva. Simplemente voy a imprimir el país y la ciudad. Como pueden ver, en todo nuestro programa no existe ninguna clase definida que sea location o que sea país o ciudad. No hay ninguna. De igual forma, podemos utilizarlo por medio de los tipos anónimos. Entonces, aquí vemos location, país Austria, ciudad Graz. Hasta ahí vamos perfectamente. Cuando hablamos de propiedades de solo lectura, nos referimos a que no podrán ser modificados posteriormente. Por ejemplo, en este caso location lo tenemos declarado, pero no vamos a poder modificarlo posteriormente. Si yo intento hacer location.país igual a México, me está marcando un error, incluso antes de compilar, debido a que esto no es posible. Además de esta característica de read only, para ser más específicos, los tipos anónimos tampoco pueden contener métodos ni eventos. Además, para inicializar una propiedad, el valor no puede ser nulo, ni una función anónima, ni tampoco un tipo puntero. El escenario más común en el que se utilizan los tipos anónimos es cuando traemos datos de alguna consulta, por ejemplo, con link, y queremos regresar un objeto con algunos datos de la consulta y no con todos los datos que ésta regresa. Los tipos anónimos pueden ser anidados e incluso podemos combinar el uso de tipos anónimos con arreglos anónimos, como vamos a ver a continuación. Primero, veremos cómo se hace la anidación. En este caso, voy a colocar location B, que va a ser igual a new, nuevamente, bastante similar a este que ya he creado, que he hecho, podemos copiar, pero en este caso le vamos a colocar México y en ciudad vamos a colocar Ciudad de México o la abreviación. Esto lo vamos a utilizar más adelante para la anidación. Voy a crear una variable cliente que va a ser de igual forma anónima. Esta va a tener las propiedades nombre, vamos a colocar y separado por comas podemos agregar las otras propiedades. Acá lo he puesto de esta forma para que se pueda distinguir mejor. Vamos a colocar un apellido y vamos a colocar que la localización de este va a ser igual a location. De esta forma, como pueden observar, estamos anidando el tipo anónimo location que habíamos creado anteriormente dentro de nuestro nuevo tipo anónimo, que es cliente. Y listo, ya tenemos la anidación. También podrían imprimir esto, pero nos queda claro que puede funcionar de esta forma. Lo siguiente que tenemos que comprobar es cómo utilizar estos tipos anónimos combinados con arreglos anónimos. En este caso, puedo crear la variable clientes que va a ser igual a un nuevo arreglo. Y este arreglo lo que va a contener son nuevos objetos tipo anónimo. Vamos a seguir utilizando como lo teníamos con nombre mejor. Ya me acostumbro a manejar en inglés los nombres de las variables, pero ya empezamos con español. Lo seguiremos haciendo así. Apellido y lo que ya teníamos que era una localización, en este caso puedo utilizar aquí locación que ya tenía o la B. Entonces, debido a que es un arreglo, pues le voy a agregar más elementos. No olvidemos colocar el punto y coma aquí para que no nos marque un error posteriormente. Y aquí simplemente cambio el nombre y cambio el apellido y podemos mantener
la location B o colocar location A. Esta es la forma. Listo, tenemos nuestro arreglo, incluso podemos combinar en este caso lo que es animación con el arreglo. Aquí puedo utilizar el cliente que yo tenía creado anteriormente, simplemente agregando el cliente. Para comprobar el funcionamiento de lo que hemos hecho, podemos utilizar un for each. Por ejemplo, este ciclo, y dentro de lo que vamos a hacer es imprimir en consola. En este caso quiero imprimir el cliente, le iba a colocar la posición, pero para más rápido nada más le ponemos el nombre, y también podemos imprimir el país. Para imprimir estos parámetros simplemente lo que tenemos que hacer es colocar cl.nombre y cl.país. De hecho, como el país no está directamente almacenado en el cliente, sino que está en la locación, vamos a colocar cl.locación. Ahora sí, país. Y listo. De esta forma vamos a poder imprimir y ver lo que tiene nuestro arreglo anónimo. Si nos marca algún error en la compilación, simplemente es falta de un punto y coma en este caso. Intentamos nuevamente. Listo. Aquí está. Nos imprime cada cliente su nombre y el país al que pertenece.